¿Cuál es el impacto que tiene la pandemia sobre el mundo, sobre la región y sobre la agenda de la política exterior peruana? Importante sobre todo en un contexto electoral como el que nos encontramos en la actualidad. Y es que es muy frecuente hablar de la pandemia y de las transformaciones que vive el mundo. Y es verdad, el mundo parece cambiar bastante a nivel internacional, a nivel diplomático, hay muchas dinámicas que están cambiando. Por ejemplo, hoy hablamos con mucho más importancia acerca de la diplomacia virtual y todo lo que significa la diplomacia utilizando las tecnologías que hoy se hacen tan necesarias y cómo eso ha cambiado y cambia la dinámica y las relaciones entre los países al interior de las organizaciones internacionales, etcétera. La pandemia cambia, transforma y probablemente muchas de esas transformaciones van a quedarse por mucho tiempo. Sin embargo, también es cierto que la pandemia tiene otra cara, una cara que más allá de cambiar, pareciera fortalecer, reforzar algunos procesos que ya se vienen dando algunos años o décadas atrás y que con la pandemia se hacen mucho más evidentes. La pandemia nos hace ver, como diría Iván Krastev, el politólogo búlgaro, nos hace ver probablemente temas que estaban ahí y que hoy son mucho más evidentes y mucho más importantes. Voy a tratar de organizar estos temas en 5 grandes puntos, comenzando con aquellos de carácter mundial, luego de carácter regional y uno final que tiene mucha importancia en términos locales. En primer lugar, me parece fundamental las transformaciones que está viviendo el mundo ya hace algunos años, que parecen guiar el mundo hacia lo que algunos consideran un orden bipolar. La hegemonía de Estados Unidos se está viendo claramente afectada por el fortalecimiento del papel que tiene China en el mundo. Aún en términos militares no existe esa simetría, pero parece que en términos económicos y tecnológicos ya estamos dándonos cuenta de de cierto equilibrio cada vez más claro existente entre ambas potencias mundiales. ¿Y por qué yo hablo de la pandemia? Porque yo tengo la impresión que la pandemia va a terminar fortaleciendo aún el debilitamiento de Estados Unidos, el ascenso de China y este nuevo orden que parece emerger. Inicialmente podría ser bipolar o quién sabe, un orden con una China en un rol hegemónico en algunas décadas más adelante. Y es que parece claro que si pensamos en China, vamos a ver pues a una China que a pesar de ser el origen de la pandemia, una China que supo manejar la pandemia, sirviendo de ejemplo a todo el mundo. Todos los países del mundo han sido las cuarentenas y además China ha llevado a cabo una política importante de cooperación a todas partes del mundo, lo que se conoce a nivel de política internacional como soft power o también conocido coloquialmente como la política de las mascarillas, proveyendo de material sanitario, maquinarias, médicos, cooperación económica a diferentes países del mundo. Algunos académicos estadounidenses dicen que Estados Unidos proveyó cantidades similares, pero con una gran diferencia que todo eso ha quedado opacado por el papel irresponsable de un gobierno que claramente hizo caso omiso a la importancia de la pandemia, prefiriendo salirse de la OMS, prefiriendo utilizar herramientas políticas bastante contraproducentes e incluso de alguna manera hasta ilegales contra otros países, trayendo como consecuencia que Estados Unidos se terminó convirtiendo en el centro de la pandemia, con el mayor número de infectados y de fallecidos en todo el planeta. Las consecuencias de la pandemia también se ven en otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito económico. China sigue creciendo, no a las mismas tasas de algunos años, pero está creciendo a este último año 2.5 aproximadamente por ciento, mientras que Estados Unidos el último año se ha caído más de 3 puntos. Esto también ha acelerado procesos
Por ejemplo, hay organizaciones internacionales que ya adelantan que para el 2028, adelantándose 5 años de lo que esperaban, China podría ser ya con claridad la primera economía del mundo. Las consecuencias de la pandemia sobre la dinámica que se venía dando entre China y Estados Unidos son evidentes y van a ser muy evidentes en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito soft power, y esto va a hacer mucho más clara esta dinámica de transformación que vive el mundo. Primer punto, uno más de carácter mundial. Aterricemos en algunos de carácter más regional. El primero que quiero señalar de carácter regional es la importancia que adquiere la integración entre nuestros países. Y es que partamos de algo fundamental. Estamos frente a escenarios globales. La pandemia es un problema global, una amenaza global, como lo puede ser también el terrorismo, el narcotráfico, otras crisis sanitarias como H1N1, ébola en su momento, como el tema del cambio climático, como la migración, también un problema que tiene que ser abordado, ya sea globalmente o regionalmente, lo que nosotros llamamos como gobernanza global o gobernanza regional, porque no hay posibilidad de que un solo Estado por su propia cuenta pueda hacer frente a tamaño problema. No existe la posibilidad. Se requiere cooperar. La cooperación es fundamental. Ampliar pues las redes del multilateralismo. En ese contexto, en nuestra región es fundamental cooperar. Cooperar de diferentes formas, ya sea pues a través del multilateralismo, ya sea a través de la creación y fortalecimiento de mecanismos de integración entre los estados que permitan hacer frente conjuntamente a estos problemas. Y es que en los últimos años, prepandemia, la región y el mundo vive algo que se llama la crisis del multilateralismo. Es solamente cuestión de ver qué pasa a nivel regional para darnos cuenta que la OEA está bastante deslegitimada, la CELAC paralizada, Mercosur en problemas, CAN en problemas, UNASUR desapareciendo. La Alianza del Pacífico probablemente sea lo único de lo poco que está caminando, aunque también con algunos problemas. ¿Qué tenemos en la región? Es necesario fortalecer el multilateralismo, que tiene más fines políticos, y la integración, que tiene otros objetivos. Y crear aquellos espacios tan necesarios, porque lo que ha demostrado la pandemia es que nuestra región está imposibilitada de cooperar. La cooperación ha tenido serios problemas. Y en el último año, mucho hemos hablado de cooperación. En los últimos años, nos hemos reunido mucho para ver cómo actuar conjuntamente en torno al problema migratorio venezolano y no hemos logrado grandes cosas. En el último año se habló mucho acerca de la necesidad de cooperar en torno a la compra de las vacunas. Los resultados han sido muy, pero muy pequeños, magros. Es necesario cooperar. Es necesario porque probablemente hagamos frente a situaciones similares en el futuro cercano y no podemos responder de la misma forma. Aunque evidentemente soy consciente de que existen otras condiciones que también hacen muy difícil esta cooperación, ya que en los últimos años la región y los países de la región viven situaciones de crisis políticas, sociales, económicas, que se han visto de todos lados, se han visto desde Venezuela hasta Argentina, en toda la región andina en los últimos 2 años, incluido el Perú. Y esta situación de crisis interna en los países debilita a los gobiernos y obviamente hace muy difícil la cooperación. El segundo punto dentro del ámbito regional, pero tercero a nivel general dentro de los 5 puntos que establecí al inicio y iba a desarrollar, es aquel que está vinculado con la situación económica. Estoy convencido de que los problemas económicos graves que ha causado la pandemia no son nuevos y se vienen desarrollando ya desde antes de la pandemia. Por ejemplo, en enero del 2020, prepandemia, el Fondo Monetario y la CEPAL habían sido muy duros con América Latina, diciendo, por ejemplo, que el último lustro de crecimiento en América Latina había sido el peor de los últimos 70 años. También dijeron que en comparación con otras regiones emergentes, América Latina iba a crecer
iba a ser la región que menos iba a crecer en el mundo, la región emergente que menos iba a crecer en el mundo. La realidad de América Latina en términos económicos ya era muy mala, pues la pandemia no ha hecho nada más que fortalecer, reforzar esa condición, que incluso para algunos ante la pandemia ya comenzaban a hablar de una nueva década perdida, emulando lo sucedido en la década del 80. Los resultados durante la pandemia son terribles y tanto el Fondo Monetario, la CEPAL y otras organizaciones vinculadas con el ámbito económico pronostican pues resultados terribles para América Latina, tanto el 2020 como lo que vamos el 2021. En otras palabras, los resultados o las consecuencias económicas de la pandemia son nefastos, pero son parte de un proceso que se vienen desarrollando algunos años atrás y que en definitiva nuestros países tienen o deben hacer frente. En cuarto lugar, en tercer lugar, en términos regionales, está creo yo un aspecto que me parece fundamental en este contexto y es la lucha por la democracia. Y es que existen muchos indicadores que ya señalan que a nivel global y específicamente en América Latina, la democracia ha venido siendo afectada en los últimos años. Hemos visto situaciones muy particulares, lo que algunos llaman golpes parlamentarios, como los que vimos en Perú, los que vimos en Brasil, en su momento en Paraguay y hasta Ecuador. Vemos también situaciones como las que vemos en Venezuela, que están transitando de una simple alteración de la democracia a claramente un quiebre del orden democrático y del orden constitucional. La región está pasando por momentos difíciles. Luego de lo que fue pues la década del 90 y las expectativas que se crearon en los 90, hoy en día vemos muchos problemas, que no son ajenos a lo que pasa en otras partes del mundo, ojo, pero está sucediendo. Pero ahora con la pandemia hay un elemento que se ha reforzado aún más, y es la necesidad de un Estado fuerte. Hace tiempo venimos hablando de la necesidad de un Estado fuerte, lo vemos en Europa con el ascenso de la ultraderecha, que claramente tiene un discurso nacionalista, antimigrante, euroescéptico, antiintegración, antiglobalización, antimultilateralismo, y que trata de fortalecer a los países europeos frente a lo que algunos hablan como la crisis del orden westfaliano o la crisis del Estado moderno, el debilitamiento del Estado westfaliano. Y en ese contexto, pues surgen estos grupos que se ubican en los extremos, ya sea de la derecha o la izquierda, y que hacen énfasis en un papel más fuerte del Estado. Y esto, que inicialmente parece ser un problema europeo, ha aumentado, fortalecido por ciertos procesos coyunturales propios, como el migratorio, el económico, luego se expande a otras partes del mundo, Estados Unidos con Donald Trump, Brasil con Bolsonaro, y era esperar el momento que llegue a un país como el Perú. Probablemente el resultado de la elección y de los tres primeros candidatos que quedaron pues en la última elección realizada, probablemente sean reflejo de lo que viene sucediendo a nivel mundial. Por eso creo que resulta fundamental, cualquiera sea el gobierno que sea electo, que tome conciencia acerca de la importancia de la democracia en la región, que me parece un aspecto fundamental. La necesidad de fortalecer el Estado frente a la pandemia para tener una mejor salud, una mejor seguridad, etcétera, nos lleva a acercarnos a estas posiciones que se mueven principalmente en los extremos del cauce político. Y eso va a generar, obviamente, muchas expresiones de intolerancia, de poco respeto a los derechos, y eso puede generar muchos problemas en materia de democracia. Y en último lugar, un aspecto que también no es nuevo, pero la pandemia lo ha hecho mucho más visible, es la necesidad de ser mucho más activos, y este último punto es un tema más local, más que regional local, ser mucho más activos respecto a lo que es los cuidados o la política que tenemos respecto a los connacionales, a los peruanos que viven en el exterior. Podemos hablar de casi 4 millones de peruanos que viven en el exterior y que requieren, de alguna manera requieren la protección del Estado. En la última pandemia hemos visto peruanos varados en todo el mundo, peruanos enfermos, peruanos que requerían pues la ayuda de sus consulados.
y un servicio que tiene pues carencias presupuestales, carencias materiales, carencias humanas para hacer frente a todas estas necesidades. La pandemia nos ha hecho ver que, tal y como lo sabemos ya hace más de décadas, se viene reforzando el papel consular del Estado peruano en protección o en defensa de sus connacionales. Pero aún esto sigue siendo limitado y la pandemia nos lo ha hecho ver con toda claridad. Así que yo creo que después de la pandemia va a haber un debate importante acerca de cuáles son la agenda internacional del Perú en este nuevo contexto. Yo también creo que 5 de esos grandes puntos, justamente que la pandemia fortalece y que no son nuevos, sino que se vienen desarrollando en los últimos años o décadas, creo que esos puntos van a ser o deben ser parte de un debate muy importante dentro de nuestra política exterior, pensando en el papel que el Perú va a asumir en torno a esta dinámica Estados Unidos-China, que se va a hacer mucho más importante, y cómo vamos a reaccionar frente a ello. 2, el papel del Perú frente a la promoción de la integración y el multilateralismo y en general de la cooperación a nivel regional y en la construcción de gobernanza regional y mundial. 3, la importancia del papel de la política exterior en el ámbito económico y cómo vamos a hacer frente a la crisis y cómo la política exterior va a contribuir justamente para hacer frente a esta situación de crisis económica. 4, el papel de la defensa de la institucionalidad democrática tan importante en la región y que viene siendo muy afectada en los últimos años, y con la pandemia creo los resultados van a ser aún mucho más graves. Y 5, la importancia de la diplomacia consular y el papel que tiene nuestra Cancillería para defender los derechos de nuestros connacionales en el exterior. También que se han visto mucho más desfavorecidos y afectados a causa de la pandemia. Ahí no se queda toda la agenda, probablemente hay muchos más puntos. He querido desarrollar algunos de los más importantes. Muchas gracias. Hasta luego.